Desde los estudios de Cholusat Sur, Canal 36, este es su programa Voces de un Diálogo con el periodista Alan Fiallos, tocando los temas más importantes del país que generan impacto. Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Hoy tenemos un programón, como siempre, con invitados de lujo. Hoy vamos a hablar de Libre, vamos a hablar de las elecciones primarias e internas, vamos a hablar de la cédula, vamos a hablar del censo y vamos a hablar de lo que estamos viviendo los hondureños con esta pandemia del coronavirus. Mis invitados para hoy pues están en línea ya. Gilberto Ríos y Rafael Barahona, ambos son miembros del Partido Libertad y Refundación. Y vamos a comenzar de inmediato pidiéndole a nuestros distinguidos invitados que seamos puntuales en respuestas, puntuales en análisis, para poder aprovechar este tiempo que es valioso, por supuesto, a través de los medios de comunicación. Y comienzo. 11 años de golpe de Estado, 11 años de que yo estuve a la par de ustedes, caminando hace 11 años en la calle, pues con este tema del golpe de Estado, pero siento que pasó desapercibido estos 11 años. Comienzo contigo, Gilberto. Sí, buenas tardes, un saludo para todo el personal de Canal 36, para vos, Alan, muy agradecido por la entrevista, y también para el compañero Rafael Barahona, con quien nos conocimos justamente en esas calles, luchando por la restitución del presidente Zelaya, y también recordando que el Canal 36 estuvo militarizado, ¿verdad? Fue uno de los canales más agredidos por su participación beligerante en aquel momento en contra del golpe, ¿verdad? Entonces han sido días de mucha remembranza y de cierto espíritu autocrítico. Yo creo que, bien lo decís, Alan, hay muchas cosas que se han perdido de aquella esencia de lo que fue la resistencia popular, y creo que el Partido Libertad y Refundación debe volver a esos orígenes donde su compromiso con el pueblo era absoluto, era mayor, era hombro a hombro, sin caer en las trampas de la institucionalidad, en las trampas de la oligarquía, ¿verdad? Que de cierta manera nos han ralentizado y nos han hecho pues vivir una dictadura de 11 años. Creo que es un buen momento para replantearnos. Tenemos otro nivel de madurez, pero también tenemos otra generación que se ha incorporado a la lucha, y siento que eso le ha dado nuevas vibras, nuevas energías, y ahí lo ves en estos dos precandidatos que aquí estamos representados a la presidencia dentro de Libre, tanto Will Méndez, que es de otra generación, ¿verdad?, como Carlos Eduardo Reina, que vienen de otra generación política, ¿verdad?, que también están representando a esos nuevos sectores del Partido Libertad y Refundación y esas nuevas esperanzas que tenemos. Muy bien. Rafa, 11 años, ahí también te conocí en las calles, precisamente en el marco de este golpe de Estado que vino a cambiar Honduras, ¿verdad? 11 años, Rafa, pero siento que pasó desapercibido esta fecha. Sí, efectivamente, son 11 años en que se dio un paradigma en el país, ¿no? Hubo un cambio de actitud, sobre todo en la clase política de Honduras, un despertar del pueblo hondureño, ¿verdad? Lecciones aprendidas, ¿verdad? Y por eso hoy el tiempo no debe de pasar en vano, en el sentido de que estos 11 años nos han ayudado también a madurar y a poder comprender la realidad y tomar las cosas también sin tanto apasionamiento en el sentido estrictamente electoral, sino que con una visión clara de cómo debemos de hacer los cambios que Honduras requiere, cómo debemos de llegar al poder y cómo debemos de ser incluyentes para también abrazar a otros sectores del país que precisamente también desean que hayan cambios en Honduras. Entonces, tenemos que aprender en estos 11 años, tenemos que aprender de las estrategias y de las decisiones que también nos llevaron a cometer equivocaciones desde el punto de vista político electoral, para poder enmendar y para poder corregir eso y para poder lograr verdaderamente los cambios que el país requiere a través de la toma del poder democrático de Honduras de una forma pacífica. Muy bien, tenemos varios temas en agenda y ya Gilberto me mencionaba el primero, que ustedes representan a dos movimientos al interno de Libertad y Refundación. Muy bien. Pero el presidente Zelaya ha anunciado en los últimos días que no van a una elección primaria interna si no van con un nuevo censo, si no van con una nueva cédula de identidad. Y el movimiento Nueva Corriente, que representa a Gilberto, junto a Carlos Eduardo Reina, ha dicho presente a esa disposición del coordinador general de no participar
y lo que se dice en el tradicionalismo político, se han plegado ustedes como movimiento del oficialismo a la coordinación general a no participar de la primaria de la interna si no es bajo este esquema. Sí, no hay alineamiento. Yo creo que es un criterio muy particular. Yo siento que en esa reunión de coordinación nacional se puso como una especie de ultimátum, algo así como estás conmigo o estás contra mí. Y sin embargo nosotros llevamos un posicionamiento que tenía varios puntos para incidir en el tema de lo político electoral. No nos parece correcto ir con el mismo censo y con la misma tarjeta de identidad. Estoy seguro que a los compañeros de Honduras Libre, que así se llama la alianza que hay en torno al compañero Wilfredo Méndez, tampoco les parece correcto el mismo censo y la misma identidad. Sin embargo, ellos argumentan que de todas formas el fraude en el país siempre ha sido una realidad y que hay que vencerlo con todas las formas de organización posibles para superarlo. Es un argumento válido. A mí me parece que en esas reuniones de coordinación nacional, adelante, soy sincero y lo trasluzco aquí en este importante medio, algunas veces no dejan el tiempo suficiente para discutir y se toman demasiado a la ligera posiciones en contra y a favor. Yo no creo que Wilfredo Méndez esté en contra del coordinador general. De hecho, en la sesión ambos manifestaron, tanto Wilfredo como el compañero Rafael Barahona, que lo apoyan y que lo van a llevar de coordinador del partido, y en realidad invirtieron otros criterios que no son los que trascienden. Pues entonces como que se cerró mucho ese debate y como que pareciera que estamos dos corrientes o dos candidaturas a favor de lo que dice el presidente Zelaya y una en contra. Yo no creo que sea así, hay miles de aristas en esto. Sin embargo, bueno, hasta el momento el debate se ha planteado en los siguientes términos. Nosotros estamos porque se depure el censo y la tarjeta de identidad. Eso es incierto, lo confieso acá, no se sabe cuánto tiempo va a durar, no se sabe si realmente se va a lograr para antes de junio, por ejemplo, del otro año. Nosotros estamos viendo que se exploren los tiempos. Los compañeros de Honduras Libre plantean que la hagamos de todas maneras. Yo creo que también es un horizonte a explorar. O sea, no se acaba el debate en los posicionamientos vertidos aquel día. Yo creo que más bien ese día comenzaron los debates sobre ese tema. Incluso, y ahí sí creo que el compañero Jorge Cálix hace una confrontación innecesaria, señalando a que quienes estamos con el censo, quienes no estamos con el censo, estamos en contra o a favor del Partido Libre. Creo que ese tipo de extremos no los compartimos nosotros. Nosotros hemos generado una posición independiente y, como te digo, habría que analizar todos los puntos de vista y todos los incisos que nosotros llevamos en un posicionamiento para que veas que el problema electoral es mucho más amplio que el censo y la tarjeta, ¿verdad? Pero son posiciones. Son posiciones que en política, la vida política es de posiciones. Rafa, la posición de ustedes es ir a elecciones sí o sí, o sea, no se puede suspender. Nuestra posición en eso es cumplir con los términos que dice la ley, con los plazos y con el cronograma electoral. Las elecciones van a ser convocadas el 13 de septiembre próximo y se deben de realizar el segundo domingo de marzo del año próximo. Nosotros estamos preparándonos para esas fechas, estamos trabajando con esa agenda política, estamos construyendo, terminando de afinar todo el proceso de estructuración a nivel nacional para cumplir con todos los requisitos que la ley ordena. Nosotros debemos de ir a las elecciones primarias. Las elecciones primarias son un proceso democrático a lo interno del partido y el censo electoral, por eso no debe de ser una justificación la suspensión de las elecciones primarias. Si en Libre no hacemos elecciones primarias, todo indica que entonces se tendrán que poner de dedo las próximas autoridades del partido, los próximos representantes a cargo de elección popular en todos los niveles electivos. Eso no es democracia. El país necesita democracia y esa es la debilidad que tenemos y por eso es que no tenemos un verdadero Estado de Derecho en Honduras y toda la institucionalidad es frágil y es muy débil. Para fortalecerla, se necesita fortalecer los procesos democráticos a lo interno de los partidos políticos y también después generar un mejor ambiente para el desarrollo de las elecciones generales. Las elecciones primarias se deben de realizar en tiempo y forma. Los partidos políticos deben de ser nada más como los jueces, como los garantes de que el proceso se va a desarrollar de una manera ordenada, transparente y correcta y que se va a sancionar a toda aquella persona que abuse de autoridad en cualquier nivel, así sea en una mesa electoral receptora, en un cargo de elección popular, etcétera, etcétera. Entonces, esto depende más del comportamiento de los movimientos internos que de las reglas que pone el mismo Consejo Nacional Electoral. Es decir, nosotros
no miramos absolutamente ningún problema. Más bien estamos cometiendo un error al querer que el registro vaya trabajando de una manera a un ritmo que quizás no tiene la capacidad de hacer las cosas y nos van a entregar un mal resultado si se les está poniendo una prisa, digamos, innecesaria. Sí creemos que para las elecciones generales debe de estar completamente depurado el censo, ¿verdad? Eso lo exige toda la sociedad, no solo lo está exigiendo el Partido Libertad y Refundación. Pero las primarias depende estrictamente del comportamiento y de la actitud de los movimientos políticos. Cuando el compañero Jorge Cálix dice de que estaría apoyando al Partido Nacional aquellos que sí quieran ir a las elecciones primarias, digo yo, ¿de dónde habrá sacado semejante barbaridad y semejante opinión al diputado Jorge Cálix, que ha sido un buen parlamentario? Esa línea de lo que nos plantea Rafael, ¿no representa esto una confrontación al interno o tienen ustedes la madurez y la capacidad política para poder entender que esta es una posición válida también? Que existe un movimiento que quiere ir a primarias. Es un tema escabroso, la verdad. Sí, es un tema escabroso porque mira cómo se va esto ya en el escenario político. El 12 de septiembre entrega la compañera Rixi Moncada la coordinación del Consejo Nacional Electoral. El Partido Libre pueda llegar al poder de Honduras, y la mejor receta para ganar las elecciones es trabajar, es organizar, es hacer un trabajo de hormiga, es ir a cada rincón del país, y esa es la única manera en que los fraudes se pueden vencer en Honduras. Muy bien, tuvimos un corte ahí contigo, Rafa, pero te entendimos que la posición es oficial de que ustedes van a la elección primaria interna, sí o sí. Le preguntaba a Gilberto en esa línea, de que si eso no representa una confrontación directa a la coordinación general, y si tienen la madurez ustedes a estas alturas de poder manejar estas diferencias, no atropellando, no generando una crisis al interno, Gilberto. Sí, yo te decía que el tema es que en el escenario se va a ver bastante contradictorio. Imagínate, el 12 de septiembre se entrega la coordinación del Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? El voto de Rixi es en contra de que se convoque. El 13 que asume el Partido Liberal y el Partido Nacional, ellos son los que van a convocar elecciones. De ahí un poco el argumento de Cálix, ¿no? Porque la convocatoria la va a hacer el tradicionalismo, ¿verdad? Entonces el 12 de marzo se van a llevar a cabo las elecciones internas. Si un movimiento se inscribe, como ya anunció Honduras Libre, se va a inscribir, entonces valida el proceso electoral, inmediatamente los otros dos, en contra de nuestra voluntad, tendríamos que ir a inscribirnos, ¿verdad? Entonces, ¿pero son traidores o no son traidores? A ese nivel lo pone Cálix. No, yo pienso que aquí cada quien tiene una razón, y como lo plantea el compañero, que todos debemos respetar. Si ellos están conscientes de que es en contra de un criterio o de una corriente, de dos corrientes, del presidente Zelaya, de otros sectores del partido, yo creo que lo hacen porque son personas adultas, maduras políticamente, y han hecho sus cálculos. Y si creen que pueden participar así y ganar en las elecciones y que esto no afecta al partido, pues yo no tengo más como militante de la oposición, de Libertad y Refundación, que respetarlos, ¿verdad? Y hacer nuestras propias mediciones como corriente, porque si ellos van a participar, como lo mismo dice Jorge Cálix, pues nosotros tenemos que valorar si vamos a ir a inscribirnos o no. Y pienso que ahí no es la candidatura de Carlos Eduardo, como lo ha planteado muchas veces el compañero, sino que es las 4,000 candidaturas que hay atrás de una candidatura presidencial, candidaturas a cargos del partido, las candidaturas a elección popular de diputados por departamento son 128, las candidaturas a alcaldías, que son 298, más los multiplicados 198 por 13 cargos de alcaldía a nivel nacional. Estamos hablando de 4,000 candidaturas que se quedarían, ¿verdad?, sin participación. Entonces, no es una cosa menor. Pero el otro tema que hay sobre eso, que me parece un argumento también válido, y Rafael, yo sí te pediría que tratáramos de evaluarlo, es cómo evitamos que con el mismo censo y con la misma tarjeta de identidad el Partido Nacional diga en las internas que sacó 1.700.000 votos, por ejemplo, que es su primer escalón de mentira y fraude, para luego decir en las generales que sacaron 2.200.000, por poner un ejemplo, ¿no? Que son números antojadizos, que lo hicieron en las dos elecciones internas y generales pasadas, y que puede ser otros argumentos que
que coadyuvan a que se dé el fraude electoral. Yo pienso que este ejercicio que estamos haciendo ahorita con vos, Alan, al aire, deberíamos haberlo hecho en el partido con mucho tiempo, no en ese tiempo tan breve que tuvimos en Coordinación Nacional, porque en realidad son muchísimos aspectos los que se involucran pues en este tema de lo electoral en lo interno y en las elecciones generales. Bueno, y fíjate que en esa línea, pues yo creo que me extraña que no haya ocurrido así. O sea, si el debate al interno de los partidos tiene que ser amplio y no tiene que imponerse una opinión o un criterio, aunque sea el líder, pues yo creo que ese es el éxito de otras fuerzas políticas, no solo en Honduras, en el mundo. Es que el que exista un amplio debate sobre las cosas. Pero a mí me llama la atención algo, Rafa, y es el hecho de que estén hablando de que el censo, que la nueva cédula. Yo creo que cuando nominaron a Oscar Rivera como miembro de Libre en el Registro Nacional de las Personas es porque se confía en Oscar Rivera, se confía en él. Y en ese sentido, a mí me llama la atención porque yo percibo como que hay duda en relación a Oscar Rivera de que no está haciendo bien el trabajo, de que es muy posible que esté prevaleciendo el Partido Nacional y el Partido Liberal en los intereses de no tener un nuevo censo y una nueva cédula. Y sobre todo cuando escucho una seria denuncia de Carlos Montoya, que dice Carlos Montoya que van a emitir la cédula de identidad en Europa y que no la van a hacer aquí en Honduras. ¿Qué opinión te merece? Sí, definitivamente que eso es un problema, Alan. O sea, la institucionalidad del país no nos va a dar un tan solo centímetro de ventaja para lograr el poder de Honduras. Lo peligroso de la estrategia de decir que no vamos a elecciones primarias si no está realizado el nuevo censo y emitida una nueva tarjeta de identidad, entonces nos genera un desánimo y una contradicción enorme si en las generales sí participamos con ese viejo censo y con esa tarjeta de identidad, y le estamos dando armas desde ya a quien está usurpando el poder para que no hagan el censo, entonces, para que no terminen la depuración y no terminen la emisión de las tarjetas de identidades. ¿Por qué? Porque el principal partido de oposición se le ha ocurrido meterle a la sociedad en la cabeza de que si no hay un nuevo censo es imposible ganar elecciones. Eso no pasa por un nuevo censo. No pasa por tener un magistrado, un Consejo Nacional Electoral o un comisionado en el Registro Nacional de las Personas. No pasa por eso. El poder político depende de la organización política que hacen los partidos. Depende de sus verdaderas estructuras. Fíjense que el único fraude institucional que yo conozco es el que se dio en el 2017, ¿verdad? Donde no funcionaron los fraudes en las mesas electorales, no funcionaron los fraudes el día de las elecciones, y entonces ahí intervinieron otros poderes para entonces hacer lo que hicieron y para que hoy esté ahí gobernando siempre la persona que actualmente está. Ese es el único fraude institucional que yo conozco en Honduras. Después las elecciones, los partidos las han ganado, estando en la llanura, estando en el poder, si se organizan, si tienen una buena propuesta, si son capaces de motivar a la ciudadanía para dar un paso hacia el cambio. De esas actitudes depende. Entonces nosotros no podemos caer en el error de decirle ya a la gente que no vamos a ir a primarias porque no hay un nuevo censo. Y si el censo no llega tampoco para las generales, vamos a terminar participando. ¿Qué pasó en el año 2009? Desde el 2009 le quiero contar esta historia yo brevemente. Dijimos que renuncien los candidatos a cargos de elección popular, los que antes estábamos en el Partido Liberal. Vamos a boicotear las elecciones generales. ¿Pudimos boicotear las elecciones generales? ¿Acaso no se realizaron las elecciones generales y se convirtió en presidente Porfirio Lobo Sosa? Y no solo eso, sino que con el desánimo que metimos de no ir a votar a la gente, aunque la coyuntura histórica lo merecía, hizo que sacaran 74 diputados el Partido Nacional, y desde entonces un saqueo institucional en todo el estado, ¿verdad? Porque con 74 diputados hicieron desastres para saquear el Seguro Social y otras instituciones del país. Y desde entonces no se ha podido bajar del poder al Partido Nacional. En el 2013 dijimos, no vamos a elecciones sin reformas electorales. ¿Cuál fue la historia? Fuimos a elecciones. En el 2017, sin reformas electorales, no vamos a elecciones. ¿Cuál es la historia? Participamos en las elecciones. Y hoy decimos, no vamos a ir a las primarias sin un nuevo censo. ¿Usted piensa que no vamos a ir a las primarias? Claro que vamos a ir a las primarias, porque hay otras fuerzas políticas que se están construyendo y la gente también quiere cambios al interior del Partido Libertad y Refundación. Entonces, el partido no tiene las facultades para
para una resolución de partido decir que está sobre la ley. Ya la ley indica cuáles son los requisitos para inscribirse. Y nosotros esos requisitos estamos seguros que los tenemos, pero en demasía, ¿verdad? Tenemos un trabajo estructurado ya en 17 departamentos del país, solo nos falta organizar el departamento de Gracias a Dios. Entonces vamos por un buen camino, necesitamos más democracia y el principal problema que este país tiene, aunque suene pesado y todo, tenemos una crisis sanitaria, tenemos una emergencia, pero el principal problema que Honduras tiene desde hace más de 12 o 15 años es la democracia, es sus instituciones que son un fracaso porque la democracia ha sido completamente débil y no podemos debilitarla también al interior del Partido Libertad y Refundación. Muy bien, y en esa línea, Gilberto, he tenido la oportunidad, porque con esto de que nosotros andamos en política también y no lo podemos negar, y no puedo venir acá a ponerme también en una posición particularmente como periodista porque soy ciudadano y soy también político, quiera yo o no quiera, las circunstancias de la vida me colocan ahí. Fíjate que he tenido la oportunidad de platicar con algunos líderes que pertenecen a tu movimiento y me hacían una pregunta puntual. Oí la pregunta que me hicieron algunos de tus líderes. Si con esa decisión de irse con la línea del coordinador general, ellos deben renunciar de sus cargos. Y vos sabes cómo es la gente en política. Ah, no, si este no va a ir a elecciones primarias, pues yo ya tengo que ir buscando trinchera. Ya preguntando más bien, yo lo que sentí como que estaban preguntando, bueno, ¿va Carlos Eduardo o no va? Y si no va, pues bueno, ¿hay cupo o no hay cupo? No sé si ustedes han medido eso porque el golpe que ha generado al interno de sus cuadros, el desánimo, el descontento y la decepción, pues yo siento que es evidente, Gilberto. Es correcto, me parece correcta tu apreciación y muy buena la pregunta, de tal manera que tuvimos que hacer un mensaje al día siguiente porque la forma en que comunicó el partido la decisión parecía que, bueno, no le dio prioridad al tema de resaltar que sí iban a haber elecciones internas, que fue algo que el coordinador general en reunión se comprometió y además hizo un largo verso diciendo que si no había elecciones internas el partido se acababa, que su compromiso era absoluto con las elecciones internas y primarias, que un partido que no profesara la democracia interna no podía ser un partido que podía pelear contra la dictadura. Es decir, se explayó en asegurar, en comprometerse que iban a haber elecciones internas y primarias. Lo que primero se iba a poner a luchar porque tal vez no fuera en los plazos que está previsto la ley por el tema de la pandemia, porque no se han logrado los enrolamientos. Lo que sí se quiere es que esas elecciones primarias e internas sean realizadas con un nuevo censo electoral y con la nueva tarjeta de identidad. Entonces, ese debate se le aclaró a toda la dirigencia nacional. No es que estamos dejando, como te decía, todas esas candidaturas de lado, por fuera, o que no la hayamos tomado en cuenta. Estamos viendo lo del problema del censo electoral. Por otra parte, la compañera Xiomara habló de un boicot electoral. Incluso ya varios dirigentes del 28 de junio y de las corrientes que apoyan a Xiomara hablan del boicot, pero eso no está claro. Eso simplemente fue una propuesta y como bien dice el compañero Rafael Barahona, no estamos seguros de que el partido tenga capacidad de mandar a hacer un boicot electoral. Eso habría que evaluarlo. Por otra parte, te digo, hay rumores incluso de que la candidatura de Xiomara se podría retirar, ¿verdad? Porque no está dispuesta a participar en un escenario de fraude. Entonces todas esas cosas a uno lo ponen como en incertidumbre, pero un dirigente político con claridad, ¿verdad?, se expresa en los siguientes, o sea, en los términos que se ha expresado Rafael, ya tienen una decisión tomada. Nosotros tenemos una decisión tomada, que es esperar los plazos de la nueva tarjeta y el censo, convocar elecciones internas y luego a las generales. Si no, no hay democracia en el país. Y más que un boicot electoral, debería plantearse otro escenario más de rompimiento, pues, con las instituciones dictatoriales que nos siguen. Y esto más, un poco acompañando lo que decía Rafael, que si en el 2013 hubo fraude y nos quitaron el triunfo en las urnas, que si en el 2017 desde las propias instituciones se cantó el fraude electoral con ayuda de la embajada norteamericana, nosotros estamos proponiéndole al partido de que haya un alzamiento popular electoral con todas las organizaciones sociales y populares del país para que ese triunfo que tengamos en las urnas pueda resultar en un reconocimiento de nuestra victoria y en una entrega pacífica del poder. Muy bien, y en esa línea, Rafael, ya hablando de cara a lo que será la elección primaria e interna, porque yo sí comparto con Rafael de que van a haber elecciones
primarias e internas por varios factores, además de los que ya mencionaste. Pero en ese sentido, profundizando sobre esa elección, ¿crees vos que les va a ajustar a ustedes como movimiento con la entrega de gallinas, que con la entrega de gallinas va a ajustar para poder ganar la elección, para poder ganarle al oficialismo de Mel? Bueno, no se trata de entrega de gallinas, Alan. Más bien nosotros tenemos un candidato presidencial que no es mucho para ese tipo de actividades de ese corte, digamos, ¿verdad? Que de alguna manera generan mucha crítica también a lo interno del partido. Nosotros necesitamos buscar soluciones reales y concretas para el pueblo hondureño, para no tener ese tipo de cosas, pero no podemos dejar de desconocer que se está viviendo una profunda crisis en todos los niveles, ¿verdad? En todos los niveles. Tú te asombrarías si yo te digo que abogados, que licenciados nos llamaron para pedirnos colaboración de ese tipo, es porque la situación económica está completamente difícil, ¿verdad? Y esa fue una actividad social de la cual no nos arrepentimos, y cada vez que podamos conseguir algo para ayudar, para apoyar, pues lo vamos a hacer, porque también está en nuestra vocación de solidaridad servirle al que más necesita, ¿verdad? Pero no como una actividad de campaña política. Estamos estructurados, Alan, en 17 departamentos del país. Solo el departamento de Gracias a Dios todavía no hemos visitado. Estamos seguros que para noviembre de este año vamos a tener todos los requisitos que manda la ley, que es el 13 de noviembre cuando hay que presentarlos. Las firmas, las planillas a nivel nacional, las autoridades de partidos, si es que los hacemos simultáneamente, las internas con las primarias, etcétera, etcétera. Estamos haciendo un trabajo consciente. Queremos cambios en el país, estamos preparando para que el partido salga fortalecido de una elección primaria, para que después hagamos una gran alianza con todos los sectores de oposición. No hay duda de que este momento Honduras necesita una gran alianza con todos los sectores de oposición, no solo con los miembros del Partido Libertad y Refundación. Claro que Libre es una estructura fundamental para garantizar esos cambios y ese trabajo político que se requiere para llegar al poder, pero necesitamos incluir más, sumar y sumar. Nosotros estamos seguros que no hay ninguna justificación para no realizar elecciones primarias. Seguimos trabajando con una agenda puntual y clara que nos conduce a participar en las elecciones primarias el segundo domingo de marzo del próximo año, ¿verdad? Y ahí estamos seguros que ojalá pueda competir también el compañero Carlos Eduardo Reina y la compañera Xiomara Castro, ¿verdad? Porque el partido se merece en esta oportunidad tener una verdadera competencia también en el nivel presidencial y no solo en los otros niveles selectivos. Creemos que ahorita el partido está en un proceso de cambio muy importante. Su actitud, la actitud de la base del partido es de cambio, ¿verdad? Ya no es que una sola candidata o un solo candidato va a obtener el 95% de los votos. Eso ya se terminó en el partido. Hay 3 fuerzas políticas, ¿verdad? Estamos seguros, manejamos nuestros números, tenemos algunas encuestas de tipo digital que nos han hecho con unas plataformas privadas donde nos indican que estamos pero muy bien posicionados con el compañero Wilfredo Méndez. Entonces seguimos en el trabajo político, Alan, ¿verdad? Con una agenda para participar en elecciones primarias. No debemos de debilitar la democracia ni a lo interno de Libre, ni a nivel de país. No participar en primarias le da un tanque de oxígeno al actual presidente de Honduras para que después en el colectivo imaginario de toda la sociedad se diga el otro año, si no hubieron elecciones primarias, quieren decir que el dictador va a continuar en el poder. Imagínense qué peligroso es meterle colectivamente a la sociedad la idea de que en el país no se van a realizar elecciones porque ya pasaron las primarias y no se hicieron, si ese fuera el caso, ¿verdad? Nosotros le estamos apostando a mayor democracia, que es lo que este país necesita para fortalecer sus instituciones. Muy bien. Gilberto, en todas las partes del mundo, o sea, la dinámica política cambió ya en 2020. Y como hay elecciones en Estados Unidos, hay elecciones en Sudamérica, hay elecciones en varias partes del mundo y en Honduras también se vienen elecciones el próximo año, ya cambió la agenda. Y la agenda que uno monitorea en España, para citarte un ejemplo, es coronavirus, es COVID-19. Y cómo los oficialismos en el mundo entero están manejando la pandemia. Por ejemplo, a Trump vemos cómo le llueve y cómo le dan duro
porque a criterio de la oposición está manejando muy mal la pandemia del coronavirus. En Honduras ni hablar, ¿verdad? No necesitamos profundizar, solo veamos las cifras y vamos a ver este montón de muertos y que Dios nos cuide y nos proteja. Pero Gilberto, y también Rafa, para que lo reflexiones, en Honduras la clase política está ignorando la pandemia, está ignorando el dolor del pueblo, el hambre del pueblo, el desempleo del pueblo. Y se percibe que solo están velando por los intereses particulares políticos. Y acá ningún partido, acá ningún gobierno, y nadie se está preocupando por el pueblo en medio de esta pandemia. No sé cómo lo ves. Bueno, mira, primero recordemos que la función de la oposición política es señalar dónde hay mala gestión gubernamental. Esa es la función principal de la oposición política en todos los países. Nosotros hemos señalado la mala administración de los recursos desde el primer día. Lo hemos hecho como Partido Libertad y Refundación, como bancada dentro del Congreso Nacional, como candidaturas. Wilfredo Méndez también se ha manifestado, lo ha hecho Carlos Eduardo Reina, lo ha hecho Xiomara a partir de algunos Twitter. Lo hemos hecho además reiteradamente. Es decir, ese es el papel principal. Ya hay casos como el de Wilfredo, que también atendiendo algunas solicitudes de la población en cuanto a la carencia de alimentos, pues se han hecho actos de solidaridad. Lo mismo lo hemos hecho compañeros de las otras corrientes y de las otras candidaturas, porque estas causas casi no se publicitan, porque uno, no se hacen con el efecto, con el tema proselitista político, no tiene nada que ver con eso, se hace como un acto de humanidad. Y segundo, siempre es insuficiente lo que uno puede llegar a gestionar por más 30 camiones de gallinas que puedas conseguir donadas. O sea, eso es insuficiente con el hambre que tenga el pueblo, pues por eso es que no se hace publicidad. Entonces sí nos preocupa. Sí estamos invisibilizados en los grandes medios y corporaciones en cuanto a la crítica, porque sabemos que los grandes medios están también comprados por el mismo dinero que se está perdiendo, ¿verdad? Ahí hay colusión, como siempre ha habido colusión con los actos de corrupción. Entonces, se ha señalado a los funcionarios, se ha hecho campañas ciudadanas, nos hemos incorporado a la protesta por la vía que tenemos a la mano, y que son las redes sociales, y hemos logrado pues que renunciara el de Copeco, que renunciara ahora el de Invest, pero no sabemos dónde están los dineros, no sabemos dónde está el Ministerio Público, no sabemos, o sea, toda la falta de institucionalidad que nos está golpeando en este momento, ¿verdad?, hacen que el panorama sea todavía más terrible. Y tenés razón, se están realizando elecciones. Este fin de semana van las elecciones en República Dominicana y en otras partes del mundo se están realizando elecciones. Sin embargo, la duda nuestra, como corriente en particular, es si vamos a ir a elecciones con la misma estructura del fraude. Pensamos que no, pero ya ves que hay posiciones diferentes. Entonces, me parece que todavía estamos a tiempo de hacer reflexiones más profundas, de darnos cuenta de que la dictadura pues se está afianzando. Si el acto de robo, de saqueo del Seguro Social les proveyó de más de 325 millones de dólares en aquel momento, que fue con lo que financiaron el fraude en el año 2013, y bueno, y que les dio vida institucional y todo al Partido Nacional, ¿qué no van a hacer con los más de 4.000 millones de dólares que se han aprobado para esta pandemia el próximo año? Van a comprar más mesas. En las elecciones de 2013 tuvimos problemas con 3.000 mesas. En las elecciones de 2017 tuvimos problemas con 5.000 mesas. ¿Cuántas mesas pueden comprar ahora que tienen 10 veces más presupuesto que el 2013? Entonces, ese tipo de preguntas son complejas de responder. Nosotros estamos dispuestos a someternos a un proceso electoral, pero tampoco estamos dispuestos a ir al matadero, ¿verdad? Y por eso es que estamos evaluando, incluso hemos hecho una propuesta ya de última instancia, Alan, que es importante que se reflexione. Y es que si vamos a elecciones tipo opción B, como en 1985, que se hagan primarias internas y generales en el mismo día, ¿verdad? Ya para, si es porque no se puede actuar con la pandemia en la calle, bueno, entonces hagámoslo. O sea, hasta ese escenario nosotros hemos evaluado, pero que garanticemos que no se va a quedar Juan Orlando más ni un minuto, ni siquiera ni con una Asamblea Nacional Constituyente, que también se rumora que Libre y que el coordinador general está negociando una Asamblea Nacional Constituyente, cosa que es falso, ¿verdad? Que se están negociando más tiempo en el poder. Ese tipo de cosas no han ocurrido y esperamos además que no ocurran, y lucharemos porque no ocurran, porque ya no queremos prolongar más el tiempo de la dictadura en el poder. Rafa, mucha gente de la base de Libre, bueno, habrá que ver en qué medida están dispuestos a continuar en esta lucha política.
La gente se está jugando la vida, la gente se está jugando el hambre, se está jugando el poder sobrevivir de una u otra forma, no solo directamente a la enfermedad, sino también a la comida, sino también a cosas básicas que en alguna medida, pues, yo sí siento que ha habido un descuido de toda la clase política en términos generales. ¿En cuánto esto va a condicionar la próxima elección? Porque tú mencionabas algo importante. Los cachurecos están pensando ya en la elección general. Sea ahí el conflicto de que quien ocupe la candidatura oficial. Los liberales están en lo propio. Ellos ya están visualizando la elección general. Y por este tipo de situaciones que estamos abordando hoy acá, en el marco de la altura y la responsabilidad y un análisis muy serio, yo percibo que hay serias diferencias al interno del Libre. ¿Crees que eso le pasa factura con la base? No, la base del Libre entiende lo que está pasando y entiende de que el partido necesita seguir fortaleciendo sus procesos democráticos. Nosotros, digamos, esa ha sido una de nuestras fuerzas, ¿verdad? Estar cercanos a la gente, estar trabajando con ellos, estar comunicándonos permanentemente con ellos. Y sabemos que este proyecto político, digamos, está claro y está recogiendo el sentir y pensar de mucha gente de la base del partido. Pero hay una realidad. La crisis está desde antes de la pandemia, ¿verdad? Ahí ustedes lo saben, pues ustedes cubren los éxodos migratorios que han habido en el país desde hace más de un año. Son centenares de miles de personas que se fueron de un país en el que no ven absolutamente ninguna esperanza de cambio. Por eso se fue la gente, porque el país ya no representaba absolutamente nada para ellos y no había absolutamente ninguna opción, que les daba lo mismo morir en el camino y en el intento, ¿verdad? Pero salirse de este país que no le estaba representando absolutamente ninguna esperanza de vida. Entonces, esas son realidades que están pasando en el país, pero eso precisamente, Alan, se debe a que tenemos instituciones que no le están respondiendo al pueblo hondureño, a que tenemos una clase política que está gobernando el país que no lo está haciendo bien porque tampoco llegaron de una buena manera al poder de la República. Entonces necesitamos fortalecer la democracia, necesitamos fortalecer las instituciones, necesitamos tener un mejor sistema de salud, un mejor sistema de educación, pero necesitamos, Alan, sobre todo, mejorar la situación económica de los hondureños. Y lo que se viene ahorita, sumado a esta crisis sanitaria que está viviendo el país, va a ser terrible, Alan. Las empresas no pueden pagar impuestos. El mismo Estado va a tener problemas para la generación de ingresos. Las empresas no están generando ingresos. Han habido más de 300, 400 mil personas que están suspendidas de su trabajo, es decir, perdieron prácticamente su trabajo también en el país. Es decir, viene una situación económica que se va a empezar a sentir más en los próximos 2 meses o 3 meses para adelante. Entonces, ante esa situación no podemos seguir siendo gobernados de una mala manera. Necesitamos, uno, ponernos de acuerdo todos los sectores de oposición también, ¿verdad? Porque si la oposición sigue prestándose al juego de dividirse por algunas migajas de poder que estén repartiendo desde el régimen, estamos mal. Entonces, tenemos que concentrarnos en la toma del poder de la República, y aquí todos los partidos de reciente creación también, los partidos que están conscientes que hay necesidad de hacer un cambio político en el país para generar un ambiente de trabajo distinto y poder sentar las bases de un desarrollo y tomar un camino alternativo por el cual nos están conduciendo actualmente las actuales autoridades, que solo es un camino de crisis, ¿verdad? Que no se ve nada positivo en adelante. Entonces, esos cambios dependen mucho de la democracia, Alan, y lo que estamos haciendo aquí es democracia. No vamos a caer en la agenda del Partido Nacional, no vamos a caer en la agenda tampoco de la cúpula del partido. Nosotros vamos a caer en una agenda del pueblo hondureño, a luchar por los cambios que se requieren en el país, a luchar para que se fortalezcan los procesos democráticos y que a partir de ahí entonces podamos hacer mejores cosas por Honduras. Muy bien, estamos cerrando el programa y tengo un minuto para cada uno, ¿verdad? Así que échenme una mano con eso. Tengo una pregunta para cerrar para ambos. El tema de las alianzas. Yo creo que ese tema de las alianzas, confiar en que una alianza pueda sacar a los nacionalistas del poder, no sé si va a seguir siendo muy incierto.
Yo creo que el Libre debe tener la suficiente fortaleza como cualquier otro partido político para ganar un proceso por sí solos. Ya lo comprobamos. Ustedes estuvieron en alianza con Narrala y dijo Narrala ayer en una entrevista que tuvo con Esdras Amado López que bueno, que estuvo bonita la experiencia, pero que los gringos no quisieron darle la presidencia porque iba con Libre, etcétera. Entonces no sé hasta qué punto ese tema de las alianzas y que la oposición está dividida, yo creo que un partido político, cualquiera que sea, debe tener la suficiente fortaleza por sí solo para ganar un proceso electoral. Nosotros no escuchamos en ninguna parte del mundo ese tema de las alianzas. Bukele ganó solo y le ganó a la izquierda y le ganó a la derecha, para no irnos tan lejos. Y así sucesivamente. No sé cómo lo ves, Gilberto, para cerrar. Correcto. Las alianzas políticas dan confianza e integran sectores. Igual si nosotros ganáramos las elecciones solo como Libres, deberíamos ir a hacer un gobierno de unidad nacional porque la sociedad está desbaratada, pues está destruida y para generar confianza y gobernabilidad necesita la integración de otros sectores. Lo mismo hizo Daniel Ortega, por ejemplo, o el Frente Amplio en Uruguay cuando ganó en su momento, o el mismo, digamos, en el caso de Argentina, el mismo presidente Fernández ha hecho alianzas para gobernar, que es un horizonte posible. Yo pienso que eso le da confianza al electorado. Ahora, salgamos de la agenda primera. Creo que la agenda primera es cómo dirimimos cuál es el candidato o la candidata más potable para la población, ¿verdad? Que pueda dar más garantías, que pueda lograr más alianza de sectores. Por eso nosotros confiamos en Carlos Eduardo Reina, porque hay una gran cantidad de dirigentes políticos del Partido Liberal que han dicho que si Carlos Eduardo es el candidato, pues votarían por Libre. Entonces, desde ahora estamos planteando el escenario de las alianzas. Estamos hablando de que una encuesta de Sid Gallup dice que el 62% de los liberales votarían por Carlos Eduardo si él fuera el candidato de Libertad y Refundación. Por otra parte, quiero darte un argumento que nos dio el presidente Zelaya bien importante en la coordinación nacional, y es que los mismos nacionalistas están peleando porque hay elecciones internas. Así que no hay que creer, ahí anda un rumor de que es que los cachurecos quieren imponer un candidato que va a volver a ser Juan Orlando, que es un escenario, ¿verdad? Y que ellos no quieren internas. No es cierto, ellos quieren internas. Y en esa línea estamos muchos movimientos a nivel nacional. Entonces, como yo te decía al principio, en realidad hay muchos debates políticos que no se han terminado de desarrollar en torno al tema y que me parece que hay que abordarlos con más tiempo, o tal vez en otra de tus gentiles invitaciones. Alan, te agradezco por la oportunidad y espero sigamos pues en comunicación. Muy bien. Rafa, el tema de las alianzas. Sí. Yo insisto sobre ese particular. Yo creo que un partido tiene que tener la suficiente fortaleza para ganar, y no solo eso, no solo para ganar, para gobernar. No sé cómo lo ves. No, yo creo que un partido político sí tiene la fuerza, un partido como Libre, para ganar las elecciones, pero para gobernar este país, Alan, se requiere de un pacto, se requiere de un gran acuerdo. Con más partidos políticos del país y con otros sectores no vinculados necesariamente a la clase política. Honduras, Alan, está sumergido en una profunda crisis. Es un problema serio, y para ser gobernado este país correctamente y hacer los cambios que vayan a tener un impacto en la calidad de vida de la población, se va a requerir de un gran acuerdo, de un gran pacto. Por eso, entre más fuerza, más contundente haya y más sectores se unan para impulsar ese proceso de cambio, es mejor. Un partido como Libre puede ganar las elecciones, ya la ganamos en el 2013, pues. Pero necesitamos no solo ganar las elecciones, sino que defender un resultado y no dejarnos arrebatar el triunfo. Ser un gobierno, pero además ser un gobierno con fuerza que pueda hacer cambios. Y para eso sí necesitamos un gran acuerdo, un gran pacto político. Gracias, Rafa. Un abrazo. Saludos, Rafa. Gracias. Un abrazo, Gilberto. Gracias, Alan. Muy amable. Hasta luego, Rafael. Mucho gusto. Igual, Gilberto. Saludos. Nuestros distinguidos invitados hoy en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes que han estado muy atentos al desarrollo del programa de hoy. En nombre de Oscar Luna, que está al frente de la producción de este programa, señoras y señores, yo soy Alan Fiallos. Con permiso. La modificación de contratos de telefonía móvil sigue siendo la decisión más perniciosa en tiempos de coronavirus en Honduras. La operación le permite un beneficio económico que se cuenta por millones y millones de dólares a las compañías de telefonía celular en Honduras. Estas compañías se quedan con la operación de telefonía móvil celular,
el servicio de comunicaciones personales y el espectro radioeléctrico, todos patrimonio de Honduras. Si hay danza de millones para enfrentar el coronavirus, esos son centavos comparado a los millones y millones de dólares que representa esta operación para beneficiar a las compañías celulares. ¡Que conste! Mentiras sobre el nuevo Código Penal. Mentira número 1. El nuevo Código Penal protege a los corruptos. Falso. El nuevo Código Penal aumenta hasta 15 años de cárcel las penas contra los funcionarios públicos que sustraigan recursos del Estado en una red de corrupción y suma además 2 castigos adicionales: la devolución de hasta 4 veces del monto robado y la inhabilitación por hasta el doble del tiempo que estará en la cárcel. Artículo 436 y artículo 474 al 478. Basta ya de mentirle al pueblo. Para conocer más sobre el nuevo Código Penal, léalo en www.congresonacional.hn. Gracias a la confianza de nuestros clientes, Banco Atlántida es el número 1 en depósitos en Honduras. Durante los meses de marzo, abril y mayo, nuestras cifras en depósitos se fortalecieron más. Una gran muestra de que los hondureños confían en el banco que por 107 años ha cuidado de su patrimonio y que siempre apoya a sus clientes a salir adelante. Tú también ahorra en el banco en el que Honduras confía. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Mentiras sobre el nuevo Código Penal. Mentira número 2. Con el nuevo Código Penal, el funcionario corrupto puede devolver lo robado y así evitar la cárcel. Falso. Según el artículo 479 del nuevo Código Penal, una vez que la Fiscalía ha iniciado las investigaciones, aún devolviendo la totalidad del monto sustraído ilegalmente, la persona no puede evitar la investigación y la posible sentencia condenatoria. Basta ya de mentirle al pueblo. Para conocer más sobre el nuevo Código Penal, léalo en www.congresonacional.hn. Que cuando salgamos, siempre y cuando la mascarilla no la dejemos, y cuando no tengamos que salir a la calle no salgamos, quedémonos en casa. Si va a salir, que salga porque tenga que salir, va, y que sea mucha la urgencia y que siempre salgan protegidos con la mascarilla. Si sale, use las medidas de seguridad, mascarilla, todo lo necesario para el bienestar de nuestra familia. Usen las mascarillas y el gel y que tomen sus medidas antes de salir de casa. Estamos usando todas las medidas necesarias escritas dentro de lo que es el riesgo de contaminación del virus para que nuestros afiliados y nuestros empleados y todos los que nos visitan en nuestras oficinas puedan tener esa seguridad que no van a ser contaminados con el virus. Usando todas las herramientas, usando todo lo que está a nuestro alcance, ¿verdad? En lo que tiene que ver fumigar los carros, los vehículos, fumigar plantas de los zapatos, de los pies, usando gel, usando mascarillas, guantes y todo eso, así tomando también la temperatura en cada uno de los que nos visitan. Así que Cooperativa aquí siempre cumpliendo con las medidas de seguridad. El fin de semana, las noticias de última hora no se detienen. En medio del dolor de los médicos, de las enfermeras y el personal de salud. Y nosotros trabajamos de igual manera para mantenerlo bien informado en su noticiero. Así se informa fin de semana. Bienvenidos a una emisión más de Así se informa fin de semana. Con el periodista Alan Fiallos. El coronavirus mata. Es una decisión muy particular, los gobiernos en el mundo. Un compacto de noticias de 60 minutos con lo que sucede a diario y en toda la semana. Y mi trabajo es informar, yo no los vengo a entretener. Así se informa fin de semana con Alan Fiallos, sábados 5 de la tarde por Cholusat Sur, Canal 36. Recuerden que las noticias de última hora no se detienen los fines de semana. Mentiras sobre el nuevo Código Penal. Mentira número 3. El nuevo Código Penal reduce las penas contra los narcotraficantes a solo de 4 a 7 años de cárcel. Falso. El
nuevo Código Penal mantiene las mismas penas contra los grandes narcotraficantes de hasta 20 años de cárcel, pero hace una graduación para el que es capturado con un par de gramos de marihuana no tenga la misma pena que quien trafica con toneladas de cocaína, como sucede hoy en día. El delito se castiga siempre, pero de acuerdo con su gravedad. Artículo 311 y artículo 312. Basta ya de mentirle al pueblo. Para conocer más sobre el nuevo Código Penal, léalo en www.congresonacional.hn. Este fue su programa Voces de un Diálogo con el periodista Alan Fiallos, tocando los temas más importantes del país que generan impacto.